A partir de ahora, Radio 10 Rosario presenta Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos avanzando con el ciclo Decisión 2015, el programa que nos va a llevar a las elecciones internas del mes de abril, y en este caso recibiendo en los estudios de Radio 10 Rosario, en Grupo Cristal Argentina, a Juan Carlos Milete. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros en este ciclo de Decisión 2015, que como decía va a ser el paso previo a la final, ¿no? Buscando, en tu caso, renovar tu banca de legislador, de diputado provincial en la lista de educación para crecer dentro de la Unión Cívica Radical, pero formando parte del Frente Progresista, ¿no? Sí, nosotros en realidad lo que nos hace un poco diferentes es que no vamos con ninguno de los candidatos a gobernador, vamos con una lista de diputados pura, y esto tiene que ver con que, bueno, nosotros creemos que es indispensable que haya una fuerte división de poderes, y a veces cuando uno va en la lista del gran elector, bueno, por ahí la gente ni sabe que lo vota el combo, y a la hora de estar en la legislatura casi que daría la sensación de que uno le dé más el cargo al gobernador que a la gente, y ahí empiezan los problemas porque la agenda del gobernador termina siendo la agenda de la Cámara, cuando no debiera de ser así. Así que nosotros nos presentamos solos, sabemos que es un poco más difícil, ya lo hicimos hace 4 años, pero tener la independencia de poder fijarnos nuestra propia agenda, poder comprometernos con algunos temas y después poder mostrar que trabajamos efectivamente en esos temas sin ningún tipo de cortapisas ni de compromisos, para nosotros es importante, y creemos que también hacemos una pequeña contribución a la mejora del sistema democrático. ¿Qué están viendo en la provincia de Santa Fe, en donde en los últimos años evidentemente algunas cuestiones han cambiado y para mal, como por ejemplo el tema de la seguridad? Bueno, nosotros siempre, estos 3 años, casi 4, entramos a analizar la necesidad de trabajar en los temas que causan estos flagelos que tenemos en la sociedad. Porque, bueno, nosotros nos gusta siempre citar a Sarmiento cuando dice que todos los problemas de una sociedad son problemas de educación. Cuando uno habla de la inseguridad, cuando habla de la violencia, cuando habla incluso de la pobreza, el desempleo o la contaminación ambiental, en una escala bastante importante está hablando de que la educación ha fracasado, ¿no? Entonces, de pronto, cuando la gente reivindica que se actúe sobre los síntomas, decir, bueno, nos roban entonces más policías y más esto y más lo otro, resulta que no se obtienen resultados, por lo menos no los deseados. En estos años se ha prácticamente quintuplicado el gasto en seguridad, se ha declarado la ley de emergencia en seguridad que posibilitó más recursos y mayores decisiones, y en un determinado punto acá en la ciudad tuvimos todas las policías habidas y por haber, helicópteros volando, y cuando uno mira las estadísticas, evidentemente la inseguridad no aflojó, cuanto mucho le bajó una línea de fiebre, ¿no? Hasta se han creado nuevos apéndices en la policía, el caso de la policía comunitaria, la policía táctica, ¿no? Es decir, son un montón de experimentos que eventualmente podrían ser relativamente interesantes en algunos casos, pero lo que la gente tiene que entender es que nunca van a terminar de resolver el problema si nosotros no actuamos sobre la causa, que la causa es el fracaso de la educación. Entonces, nosotros incidimos y ponemos a trabajar esta cuestión. Por supuesto que tenemos que tener la mayor seguridad posible, que la seguridad tiene que ser un plan de Estado, si queremos, donde todos tenemos que involucrarnos, pero que mejorar la policía, mejorar los sistemas judiciales, todo esto es cierto. Pero todo esto, aún haciéndolo bien, no va a resolver el problema de fondo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en materia educativa, que todos los días 1.200 chicos dejan la escuela, quiere decir que hay 500.000 chicos al año, ya desde el 2012, 2011, que pasan o a vivir de un subsidio o a vivir de la delincuencia. Si no va a alcanzar la cantidad de policía que ponga, no va a resolver el problema. Tenemos que tener un plan como sociedad para resolver el problema de fondo y otro plan para la coyuntura. El problema es que tenemos solo planes para la coyuntura y no tenemos planes para largo plazo, ¿no? Incluso con chicos que abandonan la edad escolar porque se tienen que quedar en casa cuidando a un hermanito menor, porque tanto el papá como la mamá tienen que salir a trabajar y no tienen dónde dejarlo. Sí, no, hay una diversidad enorme de factores que influyen en esto. Lo cierto es que nosotros creemos que hay un factor que es determinante, y es que hace casi 40 años que la educación, en vez de estar en manos de la sociedad, está en manos de la política. Y esto es un problema, porque la política está en la próxima elección, está en el mejor de los casos en plazos que se pueden medir de a 4 años. Y la educación consiste en tener una cierta lógica de coherencia donde el periodo de tiempo es mucho más largo. Si no existe ninguna posibilidad de tener un plan educativo que dé éxito si no es por lo menos a 15 años. Si cuando uno agarra al chiquito que tiene 3, 4 años y lo larga ya en la otra punta del sistema con 19. Entonces, si nosotros cada vez que cambia el gobierno, cambiamos de ministro, cada ministro viene con su librito, con su técnica, con sus proyectos, evidentemente como sociedad nunca terminamos ningún proyecto y el resultado es que cada vez estamos más lejos de tener una educación inteligente.
Ni te cuento de lo que significa la política trabajando sobre la educación. Si, por ejemplo, un senador para estas elecciones está preocupado y quiere ganarlas, entonces amigo del gobernador dice, y me gustaría que hagamos 2 escuelas y regalemos esto. Esa decisión posiblemente se tome, pero no se sabe si efectivamente ahí hacían falta las escuelas, y eso es lo que había que hacer. Primero la decisión política, después la decisión académica. O sea que me parece que, y el otro problema para que la gente lo entienda, por el cual no puede estar en manos de la política, si nosotros quisiéramos modificar sustantivamente nuestra educación, más allá de ver todas las estrategias que pone en marcha para que sectores que directamente no vienen vengan, pero tendríamos que tener un plan también para mejorar profundamente nuestros maestros, porque no existe en el mundo una educación superior al maestro que se tenga. Perfecto. Eso significaría poner muchos recursos en una capacitación realmente importante. Eso significaría tomar la decisión como sociedad que aquellos que no estén capacitados no sean maestros, y por otro lado significaría que una vez concluido le paguemos un sueldo como el que corresponde. Bueno, cualquier gobernador ante esa realidad dice, voy a invertir un montón de dinero, me voy a comprar un problema con el gremio por algo que va a dar resultado dentro de 17 años. Bueno, lo que va a hacer es que no lo va a hacer. Como sociedad sí lo podemos hacer, y por eso digo yo, si nosotros recuperamos la educación, recuperamos nuestro futuro, y la coyuntura pasa a ser otra cosa, porque bueno, si mañana gana Juan o Pedro, que algunos se asustan porque puede ganar alguien que a lo mejor no es de la política, u otros se asustan que es alguien de la política, digo, eso sería un problema de la coyuntura, pero tendríamos garantizado el futuro porque la educación estaría en manos de la sociedad, y podríamos decir, bueno, a lo mejor dentro de 15, 20 años tenemos la suerte de vivir una provincia distinta, no una provincia que seguramente será peor. Incluso da la sensación que este ejemplo que citás y que explicás con el tema de educación puede ser trasladado a distintos problemas que hoy tiene el país, ¿no? La Argentina. La idea de presentar o preservar independientemente del gobierno de turno, y esto va hacia fuera de las fronteras de la provincia de Santa Fe, va hacia el nivel país, 4 o 5 puntos que se mantengan independientemente de quién gobierna el país. Claro, porque obviamente cuando nosotros hablamos de la necesidad de las políticas de Estado, estas políticas que pasan por encima de las diferencias político-partidarias para ponerse de acuerdo en algo. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? La dificultad que tenemos es la forma autoritaria de funcionamiento. Es decir, el que gana se cree que puede imponer sobre todos los aspectos de la sociedad lo que él cree, sin tener en cuenta lo que los demás piensan. Entonces, llegamos al poder vía la democracia, pero después en la práctica concreta no vivimos en una democracia. Y yo digo, esta cosa de autoritaria y de amontonar poder, porque decimos, cuando el Ejecutivo tiene con un montón de legisladores que son de él y hacen lo que el Ejecutivo quiere, el resultado es que la legislatura está atada a la agenda del Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué pasa a los ejecutivos? Los ejecutivos trabajan sobre todo el tiempo, si uno le presta atención, con 2 extremos de la sociedad. Trabajan con los sectores económicos concentrados porque hacen presión, hacen lobby, entonces vienen por la sobreinfraestructura, por esto, por lo otro, que mueven el dólar, lo que ellos quieren. Y rápidamente los ejecutivos tienen que hacer leyes y tomar decisiones en torno a esto. En el otro extremo de la sociedad, tenés los que no tienen nada, que hoy cortan la ruta, prenden la goma, tiran piedras, se enganchan. Entonces viene que vengan las políticas de subsidio, que vengan las becas, que se enganchen de la luz, toda una serie de cosas para que esos sectores obtengan contención. Yo no digo que esté mal eso, simplemente digo que como la agenda está ocupada nada más que por estas 2 cuestiones, los sectores medios, los que tratan de vivir en la legalidad, que pagan sus impuestos, que apuestan a largo plazo, porque alguien que apuesta a que su hijo se reciba de algo, está apostando a 18 años vista. Alguien que apuesta a querer tener que su negocio funcione, de piso está pensando en 20 años o 30 años, la casa propia lo mismo. Si todo ese sector, como no tiene suficiente plata como para apretar, ni tiene una cultura para andar tirando cascotes, resulta que se queda sin política. Y este es el crimen, porque nosotros somos un país que involuciona, un país que teníamos una clase media de excelencia que hoy casi no existe, un país que se diferenciaba en el mundo por el nivel de educación y hoy tiene una educación que es la responsable de todo lo que nos pasa. Es decir, que apuntar a dividir el poder, apuntar a resolver los problemas educativos, yo digo, no es un proyecto educativo, es un proyecto de sociedad. Estamos charlando en Radio 10 Rosario con Juan Carlos Milet, que es candidato a diputado provincial, de hecho ya lo es, apunta a renovar su banca en la legislatura santafesina. Juan Carlos, está claro esto que has charlado, que hemos compartido, apunta a largo plazo a cambiar el sustento y por supuesto en algunos casos hasta la manera de ver, de pensar la política, ¿no? Ahora, para aquel que fue víctima de alguna entradera, ni hablar a aquel que perdió un familiar en algún hecho delictivo, un hecho de inseguridad, cuesta hacerle entender que la solución pasa por aquí y que la respuesta o parte de la solución de ese problema está dentro de 20, 30 años. También te pide medidas urgentes, ya, ahora, ¿no? ¿Cómo se puede atacar este problema teniendo en cuenta, por ejemplo, este tipo de situaciones? Bueno, realmente es complejo, porque estamos tomando 2 cosas que son una de la coyuntura y una del futuro. Y obviamente
hace años que nosotros solo dedicamos a la de la coyuntura. Parece difícil entender cómo va a funcionar. Yo y que no da resultado. Claro, que no da resultado. Yo a veces creo que el problema de estas políticas, tanto de las educativas como las de seguridad, es que están pensadas por un sector de la sociedad, pensando en ese sector de la sociedad. Para que vos entiendas esto, cuando yo me reuní con pibes chorros, un poco para entender por qué hacían lo que hacían, seleccionamos aquel espacio de los pibes chorros que habían participado de muchos delitos, que habían terminado presos y que en la cárcel habían optado por estudiar. Y después de varios años de estudiar, estaban en condiciones operativas de hacer algún diagnóstico. Entre las tantas cosas interesantísimas que ellos dicen y que debiéramos de tener en cuenta para hacer un proyecto educativo en serio, ¿y sabe por qué fracasan las políticas de ustedes?, dice uno de los chicos. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque son políticas hechas por ustedes, pensando en ustedes. Y ahí me cayó la ficha, porque yo soy clase media. Cualquier clase media piensa que lo mejor que le puede dejar a su hijo es un estudio para que sea mejor persona. O perfecto, si el Estado viene y me dice, acá tiene una beca para que su hijo estudie, me está trayendo algo importantísimo. Pero cuando le llega a ese chico, que él dice literalmente, yo me crié en una cultura donde el héroe, el que se robó un blindado, se mató a un policía, ¿no? San Martín Belgrano. Dice, y mi sueño cuando yo era chiquito era poder participar de una toma de rehén en un banco. Una persona que tiene ese sueño, que ya viene de 3 o 4 generaciones que ni siquiera pasaron por la puerta de la escuela, obviamente tiene una forma de razonar tan distinta, que si nosotros seguimos pensando que lo vamos a convencer o le vamos a meter miedo, le vamos a ordenar, como si pensara como nosotros, nos equivocamos. Mira, cuando yo fui diputado nacional hace unos años, vino un proyecto de ley para endurecer las penas y realmente no sabíamos qué hacer. Justo había un Congreso Internacional de Derecho Penal y a un legislador se le ocurrió, dice, ¿por qué no invitamos a estos profesores que nos digan qué hacer? Bueno, vinieron varios y dijeron muchas cosas, pero yo te voy a decir uno en particular. Vino un español, se paró delante nuestro y dijo, señores, lo que están haciendo no sirve para nada. Cuando le preguntamos por qué, dice, mire, yo le voy a contar una historia y con esto ustedes se van a dar cuenta. Dice, cuando la Revolución Francesa se fue de control y cualquiera mataba, violaba, robaba, hacía de todo, dijeron, bueno, hay que poner orden. ¿Cómo hacemos? Guillotina. Pero para cualquier delito, no importa si mataste a alguien o robaste un pedacito de pan porque tenías hambre, no importa, te iban a cortar la cabeza. ¿Sabe lo que era lo fascinante? Dice este hombre. Que cuando esa persona que le acababan de cortar la cabeza caía al foso y el policía estaba a 1,5 metros de altura ahí mirando, había quien se animaba a ir a robarle las botas y salir corriendo. Eso es increíble. Entonces dice, nos miró, muy vivo era, dice, a usted le parece increíble, ¿no? Sí, le dijimos. Bueno, ¿sabe por qué? Dice, porque usted alguna vez fue a la escuela. Si usted nunca hubiera ido a la escuela, dice, su forma de razonar sería distinta. ¿Sabe cómo piensa esa persona? Dice, piensa, a mí no me van a ver. Si me ven, corro ligero. Siempre tiene una explicación que obviamente es irracional, pero es su forma de razonar y mata con esto. Dice, entonces cuando uno ve que actúan de esta manera, que te roban a 1/2 metro de un policía, al lado de alguien que no debieran de hacerlo, que teóricamente debía tener miedo, o que la pena es tan grave que entonces daría terror hacerlo, no, esa persona no. Dice, pero no es porque no le tiene miedo a la muerte, dice, porque todo ser viviente le tiene miedo a la muerte. Es porque él cree que no le va a pasar nada. Miremos el efecto extraordinario que tiene la educación en este aspecto y la imposibilidad material de resolverlo con más seguridad del estilo represiva. Ahora bien, cuando vos me decís, bueno, pero hablemos para los de hoy, y para los de hoy, ¿qué yo digo? Digo lo mismo que para la educación. Si queremos tener una seguridad que pueda servir, primero tiene que estar pensada en términos de cómo funciona esa gente. Esa gente no le importa si hay un helicóptero arriba, no le importa si hay un policía en la esquina, tiene otra forma de razonar y si no tenemos una estrategia en función de eso, vamos a seguir haciendo pavadas, cosas que obviamente no dan resultados. Claro. Bueno, el tema social es otro, ¿no? Porque evidentemente se llega a este tipo de situaciones porque quizá en una misma vivienda viven 6 y hasta 7 personas, viven el padre en el mejor de los casos cuando come la familia de los chiquitos y no comen los padres, o llega alcoholizado, los viola, los golpea a la madre, digamos, teniendo ese tipo de situación social en muchos sectores de Argentina, pensar en un chico que vaya a la escuela estamos muy lejos. Por supuesto que sí, y por otro lado, también tenemos que pensar como sociedad, aunque por ahí parezca hasta difícil de comprender, que hay una etapa donde se arma el núcleo duro, cognitivo del chico, que después que se armó es muy difícil de desarmar. Por eso yo digo, para que la gente entienda, yo soy odontólogo, entonces busco un ejemplo de la odontología. Si yo ahora revisara a todas las personas que hay en el país la boca, le voy a encontrar un problema en la boca al 90% de las personas. Si yo quisiera tomar la decisión de que no haya ningún argentino que tenga problemas, no me alcanzarían todos los odontólogos que tengo, ni todo el presupuesto de 2 o 3 años. Por lo tanto, yo tengo que tener una estrategia. ¿Mi estrategia cuál será? Comencemos con los chicos que tienen 3 años hoy. Garanticemos una
una alimentación correcta, hábitos de higiene, topicación con flúor, y tal vez, si esto lo hacemos bien, dentro de 20 años vamos a tener una población que va a estar bien. Bueno, en materia de seguridad es lo mismo. Si yo quiero tomar y quiero resolver el problema de los que ya están muy mal, no me van a alcanzar todos los recursos. Yo tengo que atender más o menos como pueda eso, pero tengo que tener un proyecto. Hoy atendemos más o menos como podemos el medio, pero no tenemos un proyecto para salir de ahí. Y el único proyecto que hay para salir de ahí es la educación, porque también decimos, bueno, ¿por qué es la inseguridad? También la inseguridad tiene que ver con la falta de expectativa, tiene que ver con la pobreza. ¿Y con qué se vincula la pobreza? La pobreza se vincula con que uno no puede conseguir un trabajo digno. ¿Alguien puede conseguir un trabajo digno hoy si no tiene una capacitación? Entonces, la forma de romper el círculo de la pobreza es garantizar una educación de alta calidad, pero sobre todo para que menos tienen, para que sean personas mejores como ciudadanos y también que tengan capacidades que le permitan tener trabajo digno. Si no, ahora, a la vez también esa clase media, en muchos aspectos hasta reaccionaria también, cuando el Estado interviene en materia de subsidios, de beca o de capacitación o de ayuda, porque para eso está en definitiva el Estado, para estos sectores que son los más desprotegidos, que si vos decís los ayudamos y pensamos a largo plazo, el día de mañana vamos a tener seguridad, está en contra de esto, no lo ve bien. Porque no lo han entendido del todo. Yo te digo una cosa, yo he tenido reuniones con cuando voy por lugar contando el proyecto, en lugares donde me han reunido con empresarios que sé que tienen fortunas mal. Y un día se me ocurrió decirles esto, que yo lo comparto contigo ahora. Digo, escúcheme una cosa, yo los conozco y sé que la mayoría de ustedes tienen para, 1, 2, 3 vidas. Digo, pero tener plata hoy en la Argentina no es calidad de vida. Porque hoy, si se compra el mejor auto que se pueden comprar, se pone un reflector para que lo secuestren. Porque hoy, si su hijo va a bailar, usted no sabe si vuelve porque se lo pueden matar. Porque si tiene una casa, aunque sea en el barrio más hermoso y alambrado que tenga, también existe la posibilidad de que lo roben. Entonces, eso no es calidad de vida. Calidad de vida es la que podíamos haber tenido hace 50 años atrás, donde tener prestigio, tener éxito era prestigioso. Ir en un lindo auto es sinónimo de que, pucha, este tipo le está yendo bien. No que vas en un buen auto y tiene un cascote de indignación. Es decir, que esos sectores que fueron los beneficiados, por decirlo de alguna manera, de este sistema, son los que más ahora tienen que prestar, si quieren incluso poder disfrutar lo que hicieron, que en muchos casos lo hicieron con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. No es que lo han mal logrado, como puede haber muchos casos, no, hay muchísimos casos que no es así, y no hay derecho que no lo puedan disfrutar, y por ahí tenemos que aprender como sociedad, tal vez ayudando justamente a esos actores, es cuando nosotros vamos a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y volviendo al inicial, aunque son sectores formados, muchos de ellos salimos universitarios, de padres de trabajadores, laburantes, que vinieron de afuera, también tiene que ver con la educación de la clase media argentina. Pero no tenga ninguna duda. Hace 40 años que la educación está en manos de la política. El resultado es que hay cada vez más individualismo, más autoritarismo, más todo lo malo, porque en realidad, más allá que yo soy un hombre de la política y voy por un cargo político, entiendo que la política en muchos aspectos no cumple la misión que tiene que cumplir, y mucho menos cuando la política está totalmente orientada a ganar las elecciones. De hecho, tenemos 1.200 millones de ejemplos. Entonces, como se dice y se ha dicho siempre, es decir, cuando el objetivo de un político está en la próxima elección, está a 2 años vista. Tendría que estar en la próxima generación, sobre todo en los que hacen legislación, porque la legislación es para largo plazo. Tal vez el Ejecutivo podría estar piloteando la coyuntura, pero no la legislatura. Juan Carlos, nos queda un largo camino electoral por delante, así que, bueno, es nuestro deseo, seguramente te vamos a tener de nuevo por aquí antes de los comicios. No, va a ser un gusto, me encantó hablar contigo. Ha sido un contigo. placer que estés por aquí. Juan Carlos Milet es diputado provincial, aspira a renovar su banca en la legislatura santafesina con la lista Educación para Crecer y ha pasado por Decisión 2015. Hasta aquí llegamos con Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. Una producción original de Grupo Cristal Argentina. Politicaplus.com. Un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.